Buenos días a todos. Que no le digas a dos pastores que vas a venir para que no te cuenten el doble, salvo que vayas a traer el doble de comida. Si traes el doble de comida, sí, pero no se lo digas a dos. Entonces ya sabes, dirígete a tu pastor de referencia, tanto si estás con jóvenes o en reuniones de hogar, o bueno, a un pastor, ¿vale? Y os esperamos a todos, ¿vale? O sea que solo que ya sabes, haz comida, trae comida y vamos a pasar un buen tiempo todos juntos, ¿de acuerdo? Quiero compartir con vosotros un versículo y algo que Dios me habló sobre este versículo que es conocido, Isaías 40, versículo 31. Sí le conocíais, ¿no? Es un versículo que tantas veces nos ha inspirado, ¿verdad? Y nos ha alentado en un momento muy, muy especial de nuestras vidas. Y quiero compartir algo que Dios me ha hablado aquí con esta palabra. Y me gustaría orar, ¿vale? ¿Está bien? Oramos por este tiempo y porque su palabra llegue a lo más profundo de nosotros. Amén. Bueno, Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por grupos como este de Oxford, Señor, que no solamente, Señor, vienen a poner sus vidas en servicio a ti, sino que nos enseñan, Señor, que hay gente, Señor, que por todos lados, Señor, que no rehúye tu llamado y no rehúye tu voz, Señor, y que a pesar de las dificultades, Señor, emplean su tiempo para ti, Señor. Le bendecimos de verdad, Señor. Que sean luz en muchas naciones, Señor. Cuando acabe este año o el tiempo que hayan decidido servirle donde vayan, Señor, en sus iglesias diferentes, Señor. Sean de verdad esa luz, esa sal, Señor, para el lugar donde van a ir, Señor. Y pedimos por tu palabra en esta mañana, Señor, pedimos por el mensaje, Señor, por lo que vas a traer a nuestros corazones. Gracias que de verdad sabemos que estás con nosotros en todo tiempo y que tienes cuidado de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor, los que esperan a Él, Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo, yo creo que Dios lo escribió o dejó que se escribiera en las Escrituras, precisamente porque Él, conocedor de nosotros mucho antes de que nosotros ni supiéramos tener conocimiento de que Dios estaría ahí, sabía que en un cierto momento determinado de nuestras vidas no solamente íbamos a necesitar un poco de fuerzas para seguir caminando, o un poco de aliento para seguir corriendo, o en un momento determinado una experiencia que nos llevara un poquito más allá de lo que podemos hacer, ¿no? No sé cuántos de aquí voláis, no muchos, espero, pero sin embargo Dios te pone esto, fíjate, pone este tipo de cosas, ¿no? Como que hay un momento determinado en nuestras vidas que podríamos ser como tales. Y ninguno volamos de los que estamos aquí, creo, vamos, ya te digo, ¿eh? Si hay alguno que vuela, por favor, le ponéis una silla ahí, que queremos identificarle todos. Es una realidad. En otras versiones, por ejemplo, en la de la Nueva Traducción Viviente, dice que encontrarán nuevas fuerzas. En otra, en la traducción internacional, dice renovarán. En la de Dios habla hoy, por ejemplo, dice tendrán siempre. En una versión que ahora ha salido, la Biblia de la Palabra, dice que recobran o recobrarán. La cosa es que estas nuevas fuerzas son necesarias para muchas necesidades y en muchas ocasiones. Pueden ser en un caso de enfermedad, ¿verdad? Tranquilamente.
cuando estás pasando un periodo largo, ¿no? Aquí hemos vivido gente que ha estado con cáncer y que las fuerzas se han venido abajo, o sea, es normal, o sea, con quimioterapia, con situaciones así muy difíciles y tú sabías, o sea, a lo mejor no era algo que se dice, pero es algo que seguro que en tu lugar secreto, en tu lugar pequeño, en tu lugar cerrado, tú estás diciendo, dame fuerzas porque mañana tengo que ir a otra sesión de quimioterapia. O dame fuerzas, ¿no? para el trabajo, ¿no? Gente que pues algunas veces en el trabajo tienes que soportar situaciones increíbles, ¿no? Con los compañeros, con tus jefes o con la situación económica simplemente porque no tienes trabajo. O sea, hay momentos donde son necesarias. O fíjate, en la misma escuela, ¿no? Los que estáis en universidades y en colegios, tú sabes que algunas veces de repente viene una asignatura de esas y dices, wow, más vale que me ayudes porque necesito. O sea, ya como que no llegas adelante, ¿no? Para afrontar situaciones con la familia, con los hijos o las hijas, ¿no? Hay momentos donde dices, madre mía, ¿le mato ahora o después? ¿No? O sea, matarle le vas a matar, pero ¿cuándo es el momento de matarle, no? O al revés, ¿no? Porque algunas veces a los que somos padres se nos olvida que un día fuimos hijos y algunas veces somos insoportables como padres. ¿A que sí, chicos? Entonces, es la realidad. Muchas veces necesitas esas fuerzas y Dios sabía de esto, ¿no? Ahora, esto forma parte de la vida cristiana. Incluso cuando comenzó la Iglesia, en el libro de Hechos, decían, el mismo Pablo decía que pidió cartas para seguir a los del camino. Los decían así, los del camino. Los que estaban caminando, los que estaban en una senda, ¿no? Y la verdad es que Jesús lo mencionaba. O sea, mencionaba esto cuando decía, por ejemplo, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, quiere decir que un pasito, otro pasito, un día, otro día. O sea, un camino, ¿no? Todos los días, ¿no? Y él lo mencionaba, ¿no? De que cada día traiga su propio afán o incluso el camino esté estrecho, ¿no? Ahora, con todo esto en este, vamos a decir, pequeña introducción, ¿no? que he intentado hacer, me vino a la mente la parábola de las 10 vírgenes estas que estaban esperando que un día viniera el esposo. Dice que todas y cada una se les fue dada una lámpara a cada una, las 10 tenían lámparas y hubo una selección entre ellas. Hubo 5 que el esposo se alargaba o el hecho por el cual les habían dado las lámparas se alargaba, se estaba extendiendo más de lo que ellos estaban esperando y dice que fueron y buscaron aceite y encontraron aceite y compraron aceite y tenían aceite de sobra y de repente llegó el momento y había 5 que de repente dijeron, ahí va, que no tengo aceite. Oye, préstame un poco de tu aceite. Y aquí esta parábola me hizo pensar sobre este asunto, porque cuántas veces, ¿verdad?, te gustaría, cuando estás en un momento así débil, donde dices tú, necesito más fuerzas. Te gustaría que alguien llegara y te dijera, mira, toma mi fuerza, que estoy muy sobrado yo ahora, ¿no? Toma mi fuerza, te doy un poco, y así tiras tú unos cuantos kilómetros para adelante. ¿Cuántos os habéis dado cuenta que eso no funciona? No funcionan las fuerzas de los demás. Te pueden ayudar un poquito, te pueden cargar un poquito, pero realmente tú necesitas tu propio aceite. Tú necesitas tus propias fuerzas. Tú necesitas que Dios sea el que venga a tu situación, a tu vida, a tu momento, y sea Él el que toca ese momento. Es eso lo que necesitamos realmente. Yo creo que estas vírgenes, suposiciones mías, con lo que yo he sacado esto es cosa mía. Yo me pregunto, ¿por qué 5 sí y 5 no? Puede ser que 5 de ellas tal vez estuvieran un poco aburridas,
un poco, no sé, sintiendo que era la cosa muy tediosa, ¿entendéis esa palabra? Como muy monótona, como sin interés, como que no me apetece mucho, eso es lo que significa tedioso. Tal vez podría ser por esto, que simplemente con el aceite que tenían dijeron, pues yo tengo suficiente con lo que tengo, yo no necesito más. Es que ahora mismo no necesito absolutamente nada. Tengo aceite, ¿qué más quiero? Mi lámpara, está encendida, ¿para qué más? Pero llegó el momento donde evidentemente Jesús lo deja aquí grabado y Dios nos lo deja incrustado en las Escrituras y nos deja esta parábola como un ejemplo para aprender de que llegó un momento en el que tal vez todo ese tiempo que pasaron aburridos, sintiendo que todo era monótono, que sintiendo que no era tal vez necesario, se dieron cuenta que evidentemente algo Dios tenía para ellas. Y se dieron cuenta de que no tenían cómo afrontarlo, ¿verdad? Yo creo que es por eso, por lo que Dios nos dejó Isaías 40, 31. Dijo, los que esperan al Señor, los que esperan a Él, dice, tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Y qué es eso? Es un empuje, ¿verdad? Para algo que te lleva allá, más adentro, ¿no? Y yo quiero compartir con vosotros algunos ejemplos de Dios supliendo nuevas fuerzas y cómo lo hizo Dios y cómo Dios intervino en gente en las Escrituras para darle nuevas fuerzas. Y quiero empezar con Elías, con el profeta Elías. Óscar habló de él hace poco en la cumbre, pero quiero empezar con Elías. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 1. Dice Acab, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar la vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Curioso, ¿verdad? Ejemplo, Elías, pensando en él, este es el ejemplo de una persona que había, en un cierto momento, ¿no? Es el ejemplo del que había visto cómo Dios daba nuevas fuerzas. Y voy a hablar los tres ejemplos claros estos, pero lo voy a ilustrar un poquito con Elías ahora rápidamente. Cuando necesitó que dejara de llover, cuando necesitó que Dios actuara sobrenaturalmente, cuando necesitó que Dios hiciera algo que estaba fuera de todo lo que él podía hacer, que mandara fuego del cielo, él lo vio, o sea, levantó alas como águila. No podía hacerlo, Dios lo hizo. Cuando tuvo que correr y perseguir a todos los enemigos, que lo está diciendo aquí Jezabel y está diciendo, por esto te voy a perseguir, no tuvo dudas. Siguió y siguió y siguió esforzándose y persiguió a los profetas y destruyó a todos los profetas. O sea, Dios le había suplido fuerzas cuando tenía que volar, Dios le había suplido fuerzas cuando tenía que correr, pero ¿cuándo le asaltó la necesidad? Cuando empezó a caminar. Curioso, ¿verdad? Interesante. Que un hombre tan espiritual, que un hombre tan conectado con Dios, de repente, después de caminar solamente un día, dice que llegó un momento que dijo, basta ya, me quiero morir, basta ya. Curioso, ¿verdad? ¿Qué era lo que necesitaba aquí Elías? Necesitaba un empuje de Dios.
Necesitaba que Dios viniera, interviniera en su situación, que llegara ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba en un momento donde, ¿qué? Estaba diciendo, ya no puedo más. Ya no puedo más. No, como te digo, había visto a Dios tantas veces y de tantas maneras gloriosas que muchos de nosotros ni hemos experimentado cosas ni parecidas. Sin embargo, andando y caminando solamente un día, de repente se encuentra en esta situación. Ahora, yo veo aquí tres cosas, o sea, dos cosas más. Es que dice luego a partir del versículo 5, ¿no? Cuando dice él, echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Dice, y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo veo aquí algunas cosas que le pasaron a Elías que tal vez eran necesarias en su vida. La primera, que creo que es importante, es cuando él se sintió realmente que no tenía ninguna fuerzas. Yo creo que es hasta necesario en nuestras vidas. Yo creo que es imprescindible que un día tú te sientas en el momento donde digas, no puedo. No puedo. No puedo más. No puedo más. Yo creo que es un momento tan clave en nuestras vidas. Dice que él se echó a dormir, o sea, incluso llegaron un mensajero, y un mensajero, es así, un ángel, un mensajero, significa ángel, eso significa. Le trajo una comida y no surtió ningún efecto, no hizo nada dentro de él. Se volvió a quedar dormido. Fue la segunda vez cuando le volvió a despertar y otro nuevo mensaje cuando él, fortalecido por esta comida, empezó a caminar. Pero este hecho de sentirse nada llegó a un punto de tanta humildad dentro de él que hizo algo que tal vez era necesario. Para mí esa frase que quedó ahí de yo no soy mejor que mis padres, ¿qué estaba diciendo? Se estaba poniendo a la altura de todos los demás. Se estaba poniendo el gran profeta, el gran hombre de Dios, el alto de los altos y especialmente usado por Dios. De repente se da cuenta que camina por la tierra, que pisa el polvo igual que tú, que etcétera, 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 etcétera. Y que en un momento determinado tiene que decir, ya no puedo más. ¿Qué puso en él? Humildad, la suficiente humildad para poder clamar a Dios. Yo aquí, cuando veo esto, bueno, vamos a volver a Horeb más tarde, ¿vale? A este monte otra vez. Vamos a volver a Horeb. Luego más tarde. Vamos a ir a Jueces capítulo 8 y vamos a entrar a cómo Dios. Aquí vemos que a Elías le fortaleció con esa comida. Envió un ángel, lo fortaleció y le envió una palabra para que pudiera seguir caminando, y caminó incluso durante 40 días. Un periodo de prueba, una distancia suficiente como para probar algo en su corazón. Y dice que luego llegó a Horeb, ¿verdad? Y se metió en una cueva, ¿verdad? En la peña. Bueno, volveremos ahí, a la cueva y a la peña. Pero fíjate en Jueces capítulo 8, versículo 4, que habla de Gedeón y de esos 300 hombres que le acompañaban ahí en esta historia, ¿no? Conocéis la historia de Gedeón, ¿no? Más o menos. Dice que en versículo 4 vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, y esta es la frase que conocemos seguramente, cansados, más todavía, persiguiendo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaban persiguiendo? Bueno, lo que sucedió es que Dios había levantado a Gedeón, había levantado a Israel detrás de Gedeón, y bueno, detrás de un proceso Dios había elegido 300 hombres, les había dado unas antorchas, unas trompetas, unos cántaros donde meter las antorchas, y Dios había hecho una gran victoria con Gedeón. Dios había hecho una gran victoria con estos 300 hombres.
Dice que estos 300 hombres habían matado a 2 de los 4 reyes que estaban en este ejército, que les estaba acosando y que les estaba incomodando y que les estaba quitando todo lo que ellos producían por todo el año, ¿no? En su cosecha y todo esto, ¿no? Ahora, 2 de ellos habían huido. 2 de ellos estaban escapando, 2 de ellos seguían corriendo, 2 de ellos estaban todavía eran una amenaza para ellos. Entonces esta gente dice que los siguieron, los persiguieron. Para mí eso es cuando uno persigue a otro, ¿qué hace? Ir más rápido que el otro o intentar ir más rápido que el otro, ¿verdad? Lo cual quiere decir que es correr. ¿Sabéis qué es la diferencia entre correr y andar? Yo lo sé porque hice atletismo y conozco eso. La diferencia entre la marcha atlética y la carrera es que cuando andas siempre tienes un pie en el suelo. Cuando corres algunas veces tienes los 2 en el aire. Pero cuando andas siempre tienes un pie en el suelo. Cuando corres es que algunas veces corremos dando saltos, ¿sabíais eso, no? Esa es la diferencia entre marchar y correr. O sea, la diferencia entre andar y correr es que tú en algunos momentos no tienes los pies en el suelo. O sea, en algunos momentos vas por encima del lugar. Entonces, cuando esta gente estaba corriendo o intentando perseguir a esta gente para alcanzarles, el motivo de alcanzarles era destruir a sus adversarios. No era quedarse conforme con lo que Dios ya había hecho. No era quedarse conforme porque sabían y tenían experiencia y ya eran algo que les había sucedido y eso que tenían poco tiempo de historia Israel. Ya sabía que el enemigo volvía a levantarse. Ya sabía que el enemigo volvía a armarse. Ya sabían que el enemigo volvía otra vez a montar un ejército y a venir contra de ellos. Ya sabían que vez tras vez les volvían a quitar otra vez la cosecha. Ya lo sabían. Y Gedeón dijo, hay que acabarlos. Hay que derrotarlos. Hay que seguirlos y terminarlos hasta derrotarlos. Ahora, con estas fuerzas que supuestamente esta gente tenía, porque ¿cómo dice la Escritura? Cansados, más todavía, persiguiendo. O sea, no dice que la Escritura aquí nos muestra, es que yo creo que en un cierto momento este grupo de 300... Este grupo de 300, en algún momento tuvieron que parar, no se puede correr días y días y horas sin parar, en algún momento que tuvieron que parar. Y yo creo que hubo un momento donde se pararon, se miraron el uno al otro, o tal vez en su corazón y luego lo contaron. Dice, yo cuando me paré el otro día, mira, yo decía, yo no puedo seguir. Yo no puedo continuar en la pelea. Yo no puedo continuar corriendo detrás de todos esos adversarios. Tal vez lo mencionaron entre ellos en el grupo, pero en algún momento lo dijeron porque está aquí escrito. Se reveló sus corazones de lo que estaba sucediendo realmente de ellos. Se reveló aquí en las Escrituras. Estaban cansados. Pero había algo que podía más que ellos. Era que necesitaban derrotar a sus enemigos. Ahora, fíjate que algo me llevó a un poquito más adelante a pensar. Estos 300 tenían algo diferente. Dice que cuando comenzó, se levantó Israel, motivado por lo que Dios había hecho en Gedeón y por lo que Gedeón estaba llamado a hacer, motivados por él. Dice, había un montón de ellos. Y hubo una selección. Primero dijo, bueno, mira, los que sientan un poco de temor, que realmente lo digan y que se quiten del medio. Pero luego hubo un momento clave con 10.000 que quedaban, hubo un momento clave donde Dios dijo, mira, vamos a ir a Jueces capítulo 7 y vamos a leerlo desde el versículo 4. Fíjate lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este conmigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como la lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber,
Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué hizo la selección? ¿Qué hizo la diferencia? El arroyo. La diferencia las hicieron las aguas. Dios había visto todos los que quedaban, todos los que decían, venga, nosotros no tenemos miedo, nosotros no. Pero Dios dijo, mira, vamos a probar a la gente en las aguas. Vamos a probar a la gente en las aguas. Dice que solamente 300 hicieron lo que Dios esperaba que hicieran. Porque es básicamente lo que sucede aquí. Es lo que Dios esperaba que hicieran. Algunas veces no le damos importancia, ¿sabes? Vemos que el arroyo es pequeño y decimos, es insignificante. La palabra de hoy es insignificante. Es que, sí, me tocó, no me gustó. No te voy a decir que no me gustó porque me gustó. Pero es insignificante. Es que esas aguas son tan pocas aguas, tan insignificantes. Ahora, sin embargo, si te das cuenta y miras en el contexto de la historia, o tal y como Dios me lo estaba enseñando a mí, te das cuenta que esas aguas seleccionaron a personas para darles nuevas fuerzas. Seleccionaron a gente que sabía Dios que en un momento determinado iban a estar muy cansados de correr y de seguir persiguiendo a aquellos enemigos que les estaban estorbando y les estaban incomodando durante tanto tiempo. Sabía que lo iban a necesitar y sabía que iban a necesitar fuerzas. ¿Dónde tomaron esas fuerzas esos 300? Te pregunto. Puede ser que en el arroyo. Puede ser que en las aguas. Puede ser. Digo, ¿no? Es una suposición que saco yo, no. Tal vez fueron las teas ardiendo, o tal vez fueron las trompetas cuando sonaron, o tal vez fue el grito cuando empezaron a gritar por la espada de Gedeón y por la espada. No, tal vez fueron esas. Pero lo cierto es que el número no lo marcó Dios. El número lo marcaron ellos. Cuando acudieron a las aguas, hicieron conforme a lo que Dios esperaba que ellos hicieran en ese momento. Muchas veces las nuevas fuerzas que nosotros necesitamos para correr y para vencer a nuestros enemigos, Dios las tiene escondidas entre las aguas. ¿Me estáis oyendo? ¿Lo estáis viendo? Dios no marcó el número. ¿Qué pensáis? Yo me quedé pensando, ¿y si fueron 400 en vez de 300 los que hubieran hecho lo que Dios quería que hicieran? Aún eran muy pocos comparados con la numeroso que era el ejército que venía en contra, ¿eh? Muy pocos. Hubiera dicho Dios a los otros 100, les hubiera dicho, solo contaba con 300, ¿eh? Vosotros 100. O si fueran 500. Me pregunté si hubieran sido 9.999. O si hubieran sido los 10.000. Lo que Dios sabía es que esta gente, estos 300, iban a correr y iban a acudir a Dios cuando estaban cansados para seguir persiguiendo. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. Y Dios suplió. También hay otra historia en 1 Samuel, donde dice, en 1 Samuel capítulo 30, voy a leerla muy rápido porque no me quiero enrollar mucho más. Pero esa historia la conocéis, dice que David volvió, habían salido y les habían secuestrado sus esposas, les habían robado todo lo que tenían y vais a conocer esta historia cuando más o menos la mencione por encima, ¿no? Y David, la gente quería apedrear a David porque habían ido detrás de él y se les habían robado todo, se habían quedado sin nada, 1 Samuel capítulo 30, y le querían apedrear. Y David se preguntó a Dios, ¿y ahora qué hago?
Y Dios le dijo, mira, ves detrás de tus enemigos, ves detrás de tus enemigos. Y cuando fueron detrás de sus enemigos, dice que en el arroyo, además dice el arroyo de Besor, en ese lugar, allí se quedaron, de los 600 que iban, se quedaron 200. Y 400 caminaron la carrera. Cuando volvieron, que habían recuperado todo, que Dios les dio la victoria y todo eso, los 400 que habían corrido y que habían perseguido y que habían luchado por conseguir, de alguna manera, recuperar todo lo que se les había quitado, no querían darle su parte a esta gente, no les querían dar. Y ahí David nos muestra a Dios la misericordia que tiene, que muchas veces no tiene en cuenta cuando desfallecemos o nos cansamos o no usamos las aguas para tomar las fuerzas que necesitamos, y realmente Dios no influye en nuestras vidas de la manera que le gustaría influir, ¿no? Pero en esta gente Dios tuvo misericordia y les dio, a pesar de que no habían seguido corriendo. Nunca se sabe, Dios nunca se sabe lo que va a hacer. Como una vez le dije, bueno, voy a hablar de eso un pelín más tarde. La última, levantar alas como águilas. Me gustaría acompañar o ilustrarlo con Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 3 en adelante. Es la historia de Josafat. Voy a leer desde el versículo 1 y unos cuantos versículos, salteándolos, pero dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hazenón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucedió es que venía un ejército tan grande. Este Josafat de repente vio tanta gente en contra. Sabía que estaba fundido. Sabía, mira, este era un hombre igual que Elías. Si lees el capítulo, cuando dice pasadas estas cosas, te das cuenta que en el capítulo 17 habla de que Josafat fue un hombre que caminó con Dios. Además lo dice así, caminó con Dios. O sea, él fue en el camino con Dios. O sea, Dios estuvo con él en el camino. Persiguió a todos los enemigos y eliminó todas las cosas que estorbaban en el camino durante tanto tiempo y bueno, consiguió de alguna forma que todo eso, destruir todo eso. Pero lo que estaba sucediendo ahora era más grande, era más fuerte, era más de todo lo que él había experimentado, era más. O sea, más. No ya alcanzaba nada de lo que tenía. Y él que necesitaba la intervención de Dios, necesitaba algo realmente sobrenatural en su vida. Dice que en ese momento él, versículo 3, se humilló, tuvo temor y se humilló ante Dios. Y en el versículo 5, lo que dice aquí, dice que entonces el Señor, o sea, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa del Señor, delante del altar nuevo, y dijo: el Señor de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere contra nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de esos,
y no los destruyese, he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros rostros. No sabemos qué hacer. Aquí necesitaba Josafat algo sobrenatural. Ahora, yo veo que este hombre estaba ya como, bueno, la palabra lo dice muy claramente, o sea, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Yo no sé si a algunos ya os ha pasado algo parecido. La verdad es que son tantas las ocasiones en que he llegado a ese punto donde no sé qué hacer. Y claro, la experiencia me ha ido enseñando, ¿no? O el tiempo me ha ido enseñando que hay pocas cosas que puedes hacer, o sea, salvo humillarte una vez más delante de Dios, como hizo él, inclinar tu rostro, humillarte delante de Dios, preguntarle, bueno, Señor, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando, ayúdame, por favor. Orar, como él hizo, orar, no solamente orar, sino declarando la palabra de Dios, orando las promesas de Dios, recordándole a Dios lo que él había prometido para su pueblo y todo eso, pero al final de cuentas acaba en la oración y dices, Señor, es que no sé qué hacer. O sea, oro esto porque ya no sé qué hacer. O sea, oro porque es lo que hacen los cristianos, ¿no? Oramos, ¿no? Entonces voy a orar, ¿no? Vamos a juntarnos, vamos a orar, yo qué sé, pero realmente parece como que hay un cielo de bronce allí, ¿verdad? Hay una pared en ese techo y no alcanza más allá, pero tú lo dices y confías que Dios realmente sabes que te están escuchando. Ahora, yo vi aquí una cosa que Dios me mostró aquí, que recordé de hace muchísimo tiempo que oí aquí. Lo oí hace muchísimo tiempo. Y es que alguien, no recuerdo quién exactamente, porque yo me acuerdo de cosas, pero no me acuerdo de quién. Pero él dijo que nosotros los cristianos tenemos dos alas que Dios nos ha dado para volar. Un ala es la palabra de Dios, en la cual se afirman todas las cosas y es todo y no pasa nada, y es nuestra ala con el que nosotros le damos muy fuerte. Y tenemos otra ala que es nuestra adoración a Dios. ¿Sabes que la adoración es muchas veces más fuerte que incluso nuestras oraciones, aunque no las mencione? Tú sabes que cuando en esta historia que tú que la empiezas a leer, no es tanto la oración, sino en qué lugar coloca a Dios Josafat. En el lugar que le coloca a Dios. La adoración es en el lugar que tú le colocas a Dios. En el punto donde tú pones a Dios. La oración muchas veces empiezas a contarle a todos los demás, lo que están alrededor, para que se enteren lo que está pasando, ¿no? Más que realmente llegas a Dios, pero la adoración es cuando tú colocas a Dios en el lugar donde Él está, y Él empieza así. ¿Tú sabes cómo empezó Nehemías y consiguió reconstruir las murallas de Jerusalén? Poniendo a Dios en el lugar que le correspondía. Etcétera, etcétera, etcétera. Montones de historias, las tendrás en la Biblia, donde la adoración coloca a Dios en el lugar que tienen que estar. ¿Qué pasa muchas veces? Bueno, no sé qué hacer. La palabra de Dios me dice y no sucede nada. Por otro lado, voy a cantar. Tampoco sucede nada. ¿No será el equilibrio de las dos? Cuando levantamos alas como águilas. ¿No será que necesitamos ese momento que coloca a Dios en el lugar que le corresponde, pero juntamente con lo que Él está diciendo y cuál es su voluntad, lo que hace que nos elevemos por encima de todo lo demás? Yo creo que se necesitan evidentemente dos alas para volar, igual que dos pies para caminar y dos piernas para correr. Pero lo que veo aquí es como, dice que en los versículos del 13 al 17, Dios les dio la respuesta. Estaba ahí
todo Judá de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres, sus hijos, y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asás, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jurel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. O sea, Dios les envía una palabra, fíjate, le envía una palabra a Josafat que era lo que esperaba, era lo que deseaba oír, era lo que necesitaba oír. Necesitaba oír algo así. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me sucede. Yo cuando Dios, estoy en momentos así delicados, yo necesito oír algo así, tan directo, tan enfocado, tan tremendo, tan definitivo, que me haga recapacitar sobre mi situación y enfocarme en Dios. Ahora, ¿cuándo empezó para mí realmente a suceder todo? Está en el versículo siguiente. Dice: entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor. ¿Y qué? Tal vez no lo entienden muy bien, mira, pero te lo voy a hacer. Me da vergüenza hacerlo, pero te lo voy a hacer. No se pusieron así. No. Tampoco se pusieron así. Se pusieron así. ¿Sabes? Voy a decirte algo que Dios me dijo. Apúntate esta. Cuanto más abajo comience tu oración, más alto llegará su respuesta. Cuanto más abajo comience tu oración, más alto llegará su respuesta. Eso sucedió. Pero vemos el equilibrio, ¿verdad? La palabra de Dios y un hombre que se humilló y colocó a Dios en el lugar que le correspondía. Eso hace que tú, cuando lo necesitas, puedes levantar tus alas como águilas. Voy a volver a Oreb. Éxodo capítulo 33. Voy a acabar con esto. Vamos a ver, Clovi, ¿dónde andas, hijo? El versículo 33 comienza, el capítulo 33 comienza con el versículo que dice: dijo el Señor a Moisés: anda, sube tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a resumir, voy a ir rápido. Le dice a Moisés, por no leer todo el capítulo, le dice a Moisés: sube tú al monte. Sube tú al monte de Oreb. Este mismo monte. Llega un momento que Moisés está planteando una situación delante de Dios, diciéndole: mira, Señor, acabo de bajar del monte, ¿has visto toda esta gente, tu pueblo? Estaban haciendo un becerro de oro. Estaban totalmente desaparecidos, perdidos, ni se enteran de lo que está pasando. Y Dios, en todo esto, por resumir o por ir un poquito más rápido, y Dios sí le dice: mira, Moisés, no te preocupes, mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. No te preocupes, capítulo 33 de Éxodo.
lo que sabemos de la historia es que aquí en este momento Moisés dijo: Señor, creo que no es suficiente. Creo que no es suficiente. Creo que... Gracias por decírmelo, ¿no? Yo creo que él estaba diciendo esto. Ya te digo que estas son cosas mías. Ya sabéis que son cosas mías siempre. Pero yo creo que le estaba diciendo en este momento: gracias por la palabra. Gracias por afirmar que tú siempre vas a estar a mi lado. Pero nada más decirle esto, le estaba diciendo: no, Señor, mira, ¿me muestras tu gloria, por favor? ¿Me muestras tu gloria? ¿Qué era lo que le estaba diciendo Moisés aquí? Mira, yo voy a seguir caminando y sé que tú vas a estar a mi lado porque me lo has demostrado durante tanto tiempo, pero no es suficiente. Yo necesito que tú ahora me des algo más, que me lleve un poquito más adelante. Yo creo que Moisés estaba en este momento, de verdad, en un momento muy, muy clave en su vida, de verdad. Dice que, te digo, por resumir toda la historia, Dios le dijo: vale, sube al monte, mira, y estate allí en la peña. Además que le dice esto: estate allí en la peña, pero cuando yo venga te voy a meter en la hendidura de la peña. Yo creo, fíjate, era el mismo lugar donde llegó Elías, después de 40 días caminando. Yo no sé si Elías llegó a ese lugar, porque una hendidura de la peña es una cueva, ¿no? Y tal vez lo que Elías llegó allí para hacerse un selfie, ¿no? ¿No? O algo, ¿no? Porque era el mismo lugar de Oreb, una cueva. Sin embargo, sucedió algo muy diferente. Aquí lo que dice es que en el versículo capítulo 34 sucedió algo muy diferente. En el versículo 5 dice: el Señor descendió en la nube y estaba allí con él, proclamando el nombre de Dios. Proclamando. No era el susurro apacible con el cual Dios levantó a Elías. No era el susurro con el cual tantas veces no había una proclamación, había una voz alta, una voz fuerte. Si lees el capítulo 19 de Éxodo, mira, allí mismo, en el mismo monte de Oreb, dice que había fuego, truenos, relámpagos, y la voz de Dios era tronante. Además lo dice así, tronante. Y Dios hablaba a Moisés y Moisés se lo decía al pueblo. ¿Sabes lo que creo que estaba sucediendo aquí? Es que Dios sabía que necesitaba a Moisés, igual que sabía que necesitaba a Elías, igual que sabía lo que tú necesitas, igual que sabe lo que yo necesito, igual que sabe lo que necesitamos todos y cada uno de los que estamos aquí para seguir caminando, para correr cuando sea necesario o para volar cuando la situación lo requiera. Él sabe que tú necesitas mejor que yo, y no es lo que yo quiero, es lo que Él sabe que necesitas y cómo lo necesitas. Qué diferencia, ¿verdad? En el mismo monte, Elías allí, que conocemos la historia, ¿verdad? Quietecito, oyó el fuego, oyó el terremoto. Él sabía que no era Dios en ese momento. Dios no iba a hablarle a él con un terremoto. O no era la manera en la que Dios iba a suplir la necesidad de Elías. Pero de repente hubo una calma, un momento de sosiego, de paz. Y él dijo: ahora está Dios hablándome. Sin embargo, Moisés era algo diferente, ¿verdad? Era diferente, estaba allí arriba y tal vez esperaba la calma, que Dios se callara y todo se quedara en paz, todo se quedara muy relajado, muy suave. Pero no estaban proclamando el nombre de Jehová, estaban proclamando el nombre de Dios. Y sabes, proclamar no es algo que te indica que es algo suave, ¿verdad? Te indica algo lo suficientemente fuerte como para que tú sepas que está ahí Dios. No es cómo lo necesitas, o sea, lo que tú quieres, sino es cómo lo necesitas. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad. Los que esperan a Él tendrán nuevas fuerzas.
levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Algunas veces piensas que el arroyo es pequeño, ¿verdad? Y menosprecias el día del arroyo. Y resulta que son las fuerzas que tú necesitabas para poder seguir corriendo y poder seguir luchando y poder seguir peleando contra tus adversarios y poder volver a tener sometido bajo los pies a aquellos que han intentado destruirte o quitarte todo. Es el tiempo de esperar a Dios, de verdad, es tiempo de esperar a Dios. Es tiempo de levantar tus alas y es tiempo de confiar que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Es tiempo de verdad de confiar, como dicen otras versiones, de confiar en Dios. Pero ¿de qué manera vas a confiar? Hay algunas cosas que tal vez tienen que ser rendidas. Hemos visto algo en común en ellos. ¿Sabes qué era lo que tenían en común en ellos? Todos se humillaron delante de Dios. Todos se humillaron delante de Dios. No hubo ni uno que se quedó normal. Dios es Dios. Dios es grande. Y tú y yo somos tan pequeñitos, tan necesitados, con tantas carencias en nuestras vidas, que necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas y nos cambie, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de eso en nosotros. Vamos a ponernos de pie, ¿vale? ¿Ok? Meditando en esto, vamos a cantar una canción. Vamos a cantar algo que nos acerque a Dios y yo pienso que si tú estás en el camino, bueno, en el camino estás, solo si es estrecho, la diferencia si es estrecho o es ancho, pero en el camino estás. Si tú estás en el camino, tú vas a necesitar una de estas cosas, seguro. Tal vez necesites fuerzas para caminar, para continuar adelante. Tal vez lo que necesitas ahora es fuerzas porque hay una situación complicada en tu vida. Y has estado diciendo esto a Dios: Señor, ayúdame, no puedo más. Tal vez ha salido de tu boca. Es tiempo de Dios. Dios, yo creo que ha hablado en esta mañana esto y podemos confiar en ello. Pero tal vez estás en tiempo donde ya estás cansado de que tus enemigos te ganen, de que tus enemigos sigan derrotándote, y es tiempo tal vez de correr y perseguir a tus enemigos hasta alcanzarlos. O tal vez lo que necesitas ya es algo sobrenatural, algo que traspase todo lo que tú puedes hacer, porque es más, mucho más de lo que tú estás capacitado para lograr. Es tiempo de confiar en Dios. Y yo creo que podemos aprovechar esta canción para humillarnos delante de Dios, para rendirnos delante de Dios una vez más ahí en donde estamos en nuestras vidas y levantar nuestras vidas a Él, enfocarnos en la palabra y por supuesto colocarle a Él en el lugar que tiene que estar. Es de la única manera que remontaremos. Es muy difícil correr a la pata coja, y correr todavía más. No son muchos metros los que avanzas cuando vas a pata coja. Tampoco vamos a levantar mucho nuestras alas, ni vamos a avanzar mucho si solamente usamos una parte de nuestras alas. Necesitamos colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Y una de las formas que Dios nos ha traído a la iglesia y con las que nos ha enriquecido esto es a través de la adoración, de las canciones, de la alabanza. Tienes esa capacidad para poder hacerlo, pero tú lo decides. Siempre tú lo decides. Amén.